Intentar ser lo más breve posible para poder captar todo lo mejor que Dios quiere decirnos, pero quiero que me acompañe con una oración. Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar en tu casa. Es un privilegio venir ante tu presencia y poder tenerte entre nosotros, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande. Hoy queremos poner delante de ti esta palabra que tú vas a hablar a nuestras vidas. Señor, revélate a nuestros corazones, que todos podamos anhelar ser esa buena tierra en donde esa semilla que tú quieres plantar en nosotros caiga y comience a dar frutos, Señor. Y aquellos que ya estén dando frutos, Señor, hoy te ruego cortes esos frutos para que sigan produciendo frutos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero comenzar esta palabra. Quiero invitarle por ahí, si trae su Biblia, que me acompañe. Espérame. Muy bien, quiero que me acompañe por ahí a Génesis 45 en el versículo 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero aquí en las pantallas nos lo van a poner en la Reina Valera y está bien. Dice la palabra de Dios: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de perseverarles la vida. Y luego en el 7 dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y perseverar la vida de muchos más. Y usted se va a poner un signo de interrogación y va a decir: ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esta historia o qué es lo que nos quiere decir? Bueno, nuestro tema de hoy se llama Sanando la Raíz. Y esta historia es la historia de José, aquel que fue gobernador de Egipto. Y bueno, José, para los que conocen la historia, fue una persona que fue rechazado por sus hermanos y al final fue vendido por ellos a los egipcios como esclavo para que pues se fuera a trabajar, porque los hermanos le tenían celos y envidia. Y de hecho es una historia muy pues drástica y a la vez desgarradora, porque ¿quién de ustedes vendería a uno de sus hermanos simplemente porque le cae mal? Yo sí, no se crean. No. ¿Quién vendería a uno de sus hermanos? Tendría que ser algo demasiado malo en el corazón para poder vender a un hermano así. Pero aquí es el final de la historia de José, y esto es lo impactante. José, a pesar del rechazo de sus hermanos y a pesar de que fue vendido y pasó por estos procesos en donde también lo culparon de actos que no cometió, en donde lo juzgaron por situaciones que él no hizo, aún así José se atreve a decir estas palabras. ¿Y sabes a quién se las dice? A sus hermanos. Les dice, así traducido en mi versión: no te preocupes, hermano, no es lo que tú me hiciste, no pasa nada con lo que me hiciste, porque esto que yo viví, el Señor lo transformó para mi bien. Entonces, con esto yo quiero darte a entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Y probablemente en tu vida has atravesado por situaciones que te hacen sentir mal. Tal vez no has sido vendido por tus hermanos, pero has pasado por relaciones fallidas, pero te ha pasado que, no sé, te sientes el malquerido de tus padres. Levanten la mano los malqueridos. No la levanten. Te sientes rechazado, a lo mejor en tu trabajo. Probablemente no estás cómodo con algunas situaciones, y muchos de nosotros nos enfrentamos a este tipo de cosas que nos hacen sentir que la vida no tiene sentido y que nos da a entender que no tenemos ningún propósito. Muchos llegan a pensar que es mejor quitarse la vida al final. ¿Para qué? Si solo venimos a sufrir, ¿verdad? Pero José en este pasaje les dice a sus hermanos: todo lo que ustedes hicieron no tiene caso que lo recuerden como algo malo, porque Dios lo transformó para mi bien, y no solo para el mío, sino para el suyo.
Cuando tú aprendes a ver las situaciones malas que te pasan como un beneficio para ti y para los demás, entonces la historia cambia. Porque José, de ser el hermano rechazado, llegó a ser el segundo de Faraón. Y Dios utilizó su vida para salvar a toda una nación. Él no se iba a imaginar que iba a llegar a tanto. Y probablemente tú y yo estamos en ese tiempo, ¿no? En el que decimos, ¿hacia dónde Dios me quiere llevar? Me canso de venir a la iglesia y a lo mejor de estar sentado porque me hablan de un propósito, me hablan de una visión, me hablan de una restauración, pero yo lo único que veo son problemas y cosas malas. Y no entiendo cuándo voy a llegar ahí. ¿Sabes cuánto tiempo le tocó a José o le costó a José llegar a esto? Muchos años. El proceso de la vida cristiana o el llegar a nuestro propósito no es inmediato. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas cosas en nosotros que no nos van a dejar llegar hacia ese lugar que Dios nos quiere dar, porque Dios primero tiene que sanar nuestro corazón, sanar nuestras vidas, restaurar aquello que está quebrado. Imagínate que tú llegas al propósito que Dios tiene para ti todo dañado. Imagínate que José hubiera llegado hacia ser el gobernador y traer ese remordimiento y esas malas motivaciones en su corazón. ¿Qué hubiera hecho con los demás? Como a mí mis hermanos me hicieron, pues aquí el que me la hace me la paga. Imagínate un gobernador así, hay muchos, pero imagínate cómo hubiera sido, la historia de José hubiera sido completamente distinta. Entonces, el propósito de Dios para ti y para mí es depositar sus promesas y depositar su visión en cada uno de nosotros. Tú tienes un llamado muy importante, que es cumplir para lo que Dios te creó. Yo no tengo idea quiénes de aquí vayan a ser presidentes. Yo no sé quiénes de aquí vayan a ser grandes empresarios, ni tampoco sé quiénes van a ser de los que estén predicando y se conviertan muchas personas a Jesús. Yo no sé. Pero Dios sí lo sabe y Dios ya lo tiene visto para ti. A mí me encanta de Dios que Dios no ve nuestro principio. Él no te ve a ti como tú estás. Él ve como te va a dar tu propósito. Él te ve con tu final. Él te ve ya como un producto terminado. Y Él eso es lo que ve de ti. Por eso es que en la historia también de Gedeón, cuando Dios lo llama, él está escondido y está ahí haciendo su trabajo de triar el trigo y está escondido todo temeroso, pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y tú te quedas así como que qué ironía, ¿verdad? ¿Por qué Dios le diría varón esforzado y valiente a un cobarde? Pues porque Dios no veía su condición actual. Dios veía lo que él ya iba a hacer. Porque ¿qué fue Gedeón? Un guerrero, un varón esforzado y valiente. Entonces, lo que Dios ve de ti, tú ni siquiera te lo imaginas. Pero para llegar a eso, el Señor necesita sanar muchas áreas en nosotros. Cuando tú llegas a la iglesia y recibes a Cristo, el Señor te entrega una salvación y eres llamado. Pero luego el Señor te quiere llevar en un proceso para que tú llegues a esa visión o a ese propósito. Después de eso viene una restauración. Y en la restauración es donde nosotros somos sanados interiormente, somos liberados, porque de esa manera sacamos cosas de nosotros que no nos van a permitir seguir avanzando. Después de que somos restaurados, el Señor nos capacita. ¿Qué es la capacitación? En donde estamos siendo formados, en donde tenemos enseñanza, donde somos discipulados, donde se nos enseñan principios del reino de Dios y se nos ponen fundamentos para poder crecer de una manera sana y correcta. Porque después de esto, ahora sí viene el que se hace enviado. Y aquí es donde Dios empieza a trabajar contigo en la función que te ha entregado. Pero mira, mi hermano, muchos de nosotros somos tan desesperados que queremos venir a Cristo y ser enviados. Y cuando tú eres enviado de esa manera, entonces cometemos muchos errores. Pero Dios quiere enseñarnos cómo hacer las cosas correctamente. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, Dios quiere darte tu propósito, pero necesita ser restaurado.
Muy bien, el Señor está muy emocionado, mi hermano, por cumplir ese propósito en ti. Pero antes que eso, lo que Él necesita es restaurar esas áreas que en el mundo fueron dañadas. Anhela que seamos felices en Él. ¿Cuántos dicen y creen? Yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Bien poquitos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tú experimentes la vida en plenitud, la vida de gozo y de satisfacción que Él tiene para ti. Pero pon atención en esto: nadie que esté herido, atado o lastimado, dañado, deprimido, temeroso, puede experimentar el gozo de Dios. Y eso lo podemos ver en la alabanza, ¿no? Muchos traemos complejos, muchos traemos cosas que nos hacen hacer así como que, ay, es que todos están aplaudiendo, pero yo no puedo. Entonces, ¿por qué? Porque hay áreas en tu vida que no te dejan sentirte agradecido y en libertad. ¿A cuántos les gustaría deshacerse de todas esas cadenas y verse como los niños que pasan aquí al frente y giran y gritan y se expresan así delante de la presencia de Dios? A mí me encantaría hacerlo. Ahora con esta panza ya no puedo tanto, pero me encantaría. Entonces, tenemos que llegar a ese punto en el que nos sintamos tan libres que no nos cueste trabajo levantar las manos, brincar y decir: Señor, si tú entregaste todo por mí, ¿qué es una simple vuelta y un simple brinquito? ¿Verdad? Tenemos que llegar a eso y Dios te quiere ver feliz. La sanidad que Dios nos quiere entregar, como les comentaba, es progresiva, va de paso a paso. Y muchos de nosotros, así como les comentaba en la línea esta que lleva el tiempo para el envío, como nos queremos brincar pasos, regularmente el paso que nos brincamos es la restauración. ¿Y sabes por qué? Porque muchos no nos gusta que se meta Dios en nuestras vidas. Muchos decimos: sí, Señor, capacítame. Sí, yo quiero aprender todo lo que se pueda de la Biblia y conocer todo en la palabra. Es bueno que lo quieras conocer, pero Dios dice: yo necesito trabajar también con tu actitud. Necesito trabajar con tus daños, con tus heridas, porque mientras estés herido, mientras estés lastimado, tú no vas a poder brincar con libertad, no me vas a poder servir con libertad, no vas a poder ayudar a otros con libertad. Pero toda sanidad lleva un proceso y yo debo ser paciente para entender que Dios me va a ir sanando de poquito en poquito. ¿Sabes? Una vez a nosotros nos comentaron, y esto lo decíamos el lunes en la transmisión: si Dios nos revelara todas nuestras áreas lastimadas en una mesa, nos volvemos locos, porque veríamos tantas cosas y diríamos: no, ¿para qué vivo si esto es demasiado para mí? Si a veces con una cosita mínima, como lo más fácil, ¿no? Y lo que Dios siempre saca de principio, el perdón. Con el perdón, de que ¿cómo voy a perdonar a aquel que me ha herido? Nos asustamos y decimos: no quiero, no puedo. Ahora imagínate todas las áreas que Dios quiere restaurar de ti. Por eso es que la sanidad en Dios es progresiva. Entonces, a veces queremos que el Señor nos sane como con una varita mágica y decimos: no, pues es que sane mi vida y todo lo que traigo, así que al cabo Él es Dios. Sí, Él es Dios, pero ahorita te voy a decir un punto muy importante. Cuando yo andaba mal, que no me acercaba al Señor de una manera correcta y yo quería hacer todo bajo mi voluntad, pues cuando me llegaba una lucecita así de lucidez, yo le decía al Señor: Señor, pues hazme como un robot, para que así yo pueda hacer tu voluntad. Si yo soy un robot, te aseguro que voy a hacer tu voluntad. Pero una vez que yo sea un robot y que tú me hagas hacer tu voluntad, mejor llévame, porque yo no quiero seguir pecando en contra tuya. Pero ¿sabes qué Dios me hizo entender? Y me dijo que Dios no trabaja con robots. Dios trabaja por voluntad. Entonces, cuando tú le rindes tu voluntad al Señor, es más fácil que Él trabaje en tu vida, porque Él jamás, escúchalo, jamás te va a forzar a hacer nada. Dios es un caballero y Dios trabaja con lo que tú le rindes. Si tú en tu vida le rindes nada más ciertas áreas, con eso Él va a trabajar.
aunque Él va a estar tocando a la puerta de tu corazón y diciéndome, hey, déjame entrar ahí. Si tú quieres ser feliz, necesito entrar ahí, necesito sanar esa área. Vamos a ver Efesios 4:13, y yo te la voy a leer en la NTV también. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pero ¿qué dice? Este proceso no es algo inmediato y no es una varita mágica. Es un tiempo que Dios tiene que tomarse en nuestras vidas para llevarnos a ese punto de restauración. Pero dice hasta que alcances la estatura de Cristo, ahí lo dice. Y aquí dice que alcances una medida completa de fe hasta que seas como Cristo. Entonces lo que Dios quiere producir en nosotros es que no estemos acomplejados, porque Jesús no fue un acomplejado. Jesús fue tan libre que Él pudo cumplir la voluntad de Dios sin tener ninguna herida en su corazón. ¿Sabes que Jesús, desde que estaba en el vientre de su madre, pudo haber recibido rechazo de su padre? Porque él decía, híjole, pero pues es que ¿cómo es que María está embarazada? Imagínate a María tener que explicarle que fue obra del Espíritu Santo. No fue una situación fácil para ellos. Si tú lo logras ver de esta manera, fue algo complicado, en donde el Señor desde el vientre pudo haber sufrido ese rechazo. Y de hecho también en la palabra nos dice que no tenemos un sacerdote que no nos entienda, porque Él, todo lo que tú puedas vivir, abuso, rechazo, todo lo que quieras, falta de perdón, ofensas, lo que sea, todo eso Jesús lo vivió. Incluso al estar en la cruz, todo el mundo lo escupió, se burlaron de Él, lo desnudaron. Como nos lo ponen en las películas, es una manera muy bonita de ver a Jesús. Pero dice la palabra que fue desfigurado, que le arrancaron sus barbas, que estaba desnudo en la cruz. Esa fue la vergüenza que pasó nuestro Señor. Y tú dices, es que Dios no me entiende, porque de mí han hecho esto, me han lastimado, me han rechazado, me han herido. Pero tenemos un sacerdote que nos entiende en absolutamente todo. Cuando estaba en la cruz, ninguno de sus amigos estaba, solo uno, un discípulo que se quedó ahí. Pero todos los demás, y a todos los que les dedicó tiempo, ¿crees que eres el único que está solo en esta situación? No, el Señor también lo vivió y te puede entender. Entonces por eso es que Él quiere que crezcamos, pero que entendamos que todo se va a llevar un tiempo. Amén. Entonces, al recibir a Cristo es cuando nuestro camino comienza, pero debemos estar preparados para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. No sé si te pasa que aunque vienes a la iglesia, aún hay áreas en tu vida con las que batallas. Y muchos de nosotros decimos, ¿pero por qué? Si se supone que ya vengo a la iglesia y en la iglesia todos somos perfectos. Pues es que en Cristo sí somos nuevas criaturas, pero esa nueva criatura que eres tiene mucho que aprender. Entonces somos nuevas criaturas, pero como un bebecito chiquito tiene que aprender a vivir la vida de una forma correcta. Tú como una nueva criatura necesitas aprender a vivir como la palabra lo declara y como Dios quiere que vivas. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 7, del 19 al 25. Romanos 7, del 19 al 25, yo te lo voy a leer en la TLA. Y me encanta, siempre yo he pensado mucho en este pasaje, porque habla de nuestra realidad como seres humanos. Dice, y este es Pablo hablando, dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aún quiero hacer lo bueno. Aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa.
Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo. Contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo sí. Dios es el único, perdón. Donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Y este pasaje nos hace entender que mientras que estamos en el cuerpo o en la carne, va a haber cosas que nos inclinen a hacer lo malo. Sí, porque el pecado entró en nosotros a través de Adán, ¿sí? Entonces, aunque tú quieras a veces hacer lo que Dios te dice que hagas, va a haber una parte de ti que esté inclinada a no hacerlo. Y esto muchas veces son los daños que traemos en nuestras vidas. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí o no? Nuestra carne siempre va a estar inclinada a hacer lo malo, pero también nos da una esperanza que por medio de Cristo esto es posible cambiarlo. Si nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Si nosotros decimos, yo quiero cambiar y yo lo voy a hacer. Yo en mucho tiempo de mi vida me encontré así y yo decía, yo voy a cambiar y lo voy a hacer, y porque ya quiero estar bien con Dios y quiero estar bien con la gente y todo, y por más que me esforzaba, más la regaba, porque nuestra carne está regida por esta ley, el pecado. Sí, pero cuando tú te rindes al Señor y le rindes tu voluntad a Dios, entonces es mucho más fácil que Él cambie las cosas en ti, porque ahora ya no vives tú, ahora es Cristo el que obra a través de ti. Amén. Entonces, todo esto se va a llevar un tiempo. Entendamos que estamos llenos de defectos que me separan del propósito de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, pero estas cosas que nosotros tenemos en el interior no nos lo van a permitir. Por eso es importante que las llevemos al Señor para poder cambiarlas. ¿Sí, mis hermanos? ¿Dónde comienza toda esta situación? Mira, en nuestras vidas nosotros nos enfrentamos a una batalla de siempre. El daño que nosotros traemos en nuestro interior y las cosas malas que tenemos siempre van a estar en una batalla interna. Esta batalla es la batalla de la mente. Cuando tú dices, es que no puedo cambiar, es que no puedo perdonar, es que no puedo hacer tales cosas, realmente lo que está pasando en ti es una batalla interna. Es que el enemigo te está echando dardos de fuego que quieren incendiar tu mente y no permitirte que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Tienes que entender que esto va a ser todo mientras vivamos, toda la vida mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que luchar contra los dardos del enemigo que vienen a nosotros. Y muchas veces esos dardos van a ser complejos, muchas veces van a ser la falta de perdón, muchas veces van a ser cosas que te duelen. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Así como Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida y tiene planes de bien para nosotros, también el diablo tiene planes para nosotros. Y sus planes son destruirnos. Por eso es que va a utilizar cualquier herramienta que tenga a la mano y cualquier daño que tenga a la mano y a cualquier persona que tenga a la mano para hacerte daño. Es importante que sepas, Efesios 6:15 dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Cómo puedes atacar esas flechas que vienen del enemigo? Con la confianza en Dios, con el escudo de la fe, sabiendo que Dios es tu protección y que en sus promesas está la esperanza. Amén. Entonces, mira, la palabra también nos asemeja con árboles. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos hablaban de las raíces, de las raíces que caen entre espinos? Perdón, la semilla que cae entre espinos y crecen los espinos y no dejan que ésta florezca. Pues bueno,
Todos nosotros somos comparados con árboles y los árboles, sobre todo los frutales, pues su tendencia es dar fruto, ¿verdad? Como cristianos el Señor nos manda a dar frutos. Pero ¿qué es lo que a un cristiano le impide dar frutos, mis hermanos? Los daños. Lo que a un árbol le impide dar frutos son los daños. Hace un tiempo les hablaba sobre la importancia de dar frutos. No sé si mi hermano Charlo me puede apoyar ahí para que vean esto. Bueno, eso es un árbol que es sano, y este árbol lo que tiene es que da frutos sanos, pero también los daños de un árbol no permiten que uno pueda dar buenos frutos. A ver si lo encuentra mi hermano Charlis. Es Mateo 7:18 en donde habla y dice que el árbol bueno solo produce buenos frutos, pero el árbol malo solo produce frutos malos. Y en otras versiones dice que el árbol podrido o el árbol enfermo o el árbol maleado son los que producen frutos malos. Esta imagen a mí siempre me ha impactado y no es la única imagen que existe. De hecho, ahorita les comento otras, pero siempre me ha impactado porque esta es la imagen de un árbol malo. Y aquí podemos ver que este árbol malo no nada más está dando frutos malos, sino que todo su aspecto es desagradable. Te das cuenta que le sale así como una especie de pus o moco medio raro así, en donde tú ves ese árbol y ¿a cuántos les encantaría sentarse ahí abajo de ese árbol a tomar el sol? Bueno, a tomar la sombra. A mí no, realmente no, porque no es un árbol en el que se antoje estar. Y a eso es a lo que se refiere este versículo de Mateo. El árbol bueno solo produce frutos buenos, pero el árbol malo, podrido, enfermo, maleado, produce frutos malos. Y este es un producto de un árbol malo o un árbol dañado. Realmente su fruto nunca va a ser apetecible, nunca va a tener esas ganas de que llegas y ay, quiero esa manzanita que está ahí. No, sino que realmente nadie se va a querer acercar a él, porque es un árbol que no está dando buenos frutos. Entonces Dios quiere que nosotros sanemos, mis hermanos, mientras en nosotros haya heridas, haya conflictos internos, haya situaciones que nos están consumiendo y no nos dejan vivir en plenitud, nosotros nos vemos como el árbol que vimos ahorita, enfermos. Hay árboles que probablemente no se ven como el anterior, pero que tienen hongos. Y tú también lo ves y ay, te da cosita. Cuando alguien está herido en su corazón y tiene este tipo de daños, ¿sabes qué es lo que produce esa persona? Que nadie se le quiera acercar. Porque sus conversaciones son conversaciones que no edifican, que solo echan veneno. Y tú puedes platicar con una persona que está dañada y te das cuenta que esa persona solo le tira al esposo, le tira a los hijos, nada más se está quejando, está nada más llorando por las situaciones que vivió. Yo me acuerdo de haber platicado con una persona que nada más está, es que cuando recién me casé, me hicieron esto y me hicieron aquello. Y yo preguntaba, ¿cuántos años tienes de casada? No, pues ya 30. Y te quedas así de, oye, estar hablando de una situación que pasó hace 30 años es porque entonces hay heridas en el corazón que no se lograron sanar. ¿Y sabes cómo se mira esa persona? Como ese árbol que está enfermo. Así que por eso debes entender que nuestra sanidad interior es importante. Que si yo quiero ser un árbol bueno y un árbol al que sea apetecible acercarse, yo necesito ir a la medicina y a cortar con todo esto que me hace ver así. Necesito convertirme en un árbol bueno, en algo que sea antojable acercarse. ¿Sí, mi hermano? Dile al que está a tu lado, ¿eres un árbol bueno o eres un árbol malo? Fíjense, el Señor nos da herramientas para sacarnos de nuestra condición.
En nuestra carne, como les dije, nunca vamos a querer salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque la persona dañada no se da cuenta de lo que tiene. Este árbol no creo que se pueda ver cómo está por fuera, porque al final él está haciendo su función, está dando frutos. ¿Verdad que sí? Son malos, pero los da. Y no se da cuenta. Y nosotros en nuestra carne regularmente y a nuestra propia manera de ver las cosas, y mucha gente es así, perdón si piso callos, no nos damos cuenta que estamos mal. Al contrario, no es que me hicieron, no es que es él, es ella. No voy a apuntar a nadie como el pastor Juan, ¿verdad? No voy a apuntar a nadie para que nadie se sienta. Es que es él, es ella los que me hicieron. Y yo no, es que yo hago lo que me corresponde, pero son los demás. No es que es mi esposo el que no quiere cambiar. No es que son mis hijos los que se portan mal conmigo y son desobedientes. No, mi hermano, es que un árbol dañado no puede ver su daño. Realmente necesitas que aquel que puede entrar a la raíz escarbe y te saque aquellos daños. Él es el que necesita darnos esa sanidad. Por eso es que es importante que nos dejemos sanar por el Señor. Hay muchas cosas en nosotros que están produciéndolo, y una de ellas es la cultura también en la que vivimos. No nos damos cuenta porque nos enseñaron desde casa a que hay cosas que no son tan malas. Hay familias que enseñan a sus hijos a mentir. ¿Cómo? Oye, ¿está tu mamá? Y van a preguntar si está la mamá. Mamá, que si estás, es la señora fulanita. No, dile que no estoy. Desde ahí comenzamos a enseñar a nuestros hijos a mentir. Y probablemente para ti no está mal el decir que no estás porque es la señora que cobra los vales, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. ¿Y sabes qué pasa cuando ellos crecen? Hacen exactamente lo mismo que tú enseñaste en casa. Hace tiempo el pastor Juan Carlos nos ponía un ejemplo sobre la cultura, y a mí siempre me ha gustado este ejemplo porque es muy real. La cultura en una familia puede ser que, por ejemplo, hay una familia que está habituada a lavar los trastes 3 veces al día, porque come 3 veces al día, ¿verdad? Pero hay otra familia que deja que todos los trastes se le ensucien y los lave en la noche. Las dos están bien. ¿Por qué? Porque una puede decir, no, es que yo lavo los trastes para que estén limpios y tener mi casa limpia. Y qué cochinos son los que la lavan en la noche, ¿verdad? Pero los que lo lavan en la noche van a decir, no, qué exagerados. ¿Por qué las lavan 3 veces al día? Deben de ahorrar agua. Eso es cultura. Sí, lo que estás habituado a hacer en tu casa o hacer en tu región o aquí en México, ¿no? Que celebramos ciertas cosas porque son por cultura. Bueno, mis hermanos, les tengo una mala noticia. Ni uno ni el otro está bien ni está mal. Pero nosotros no estamos regidos por la cultura del mundo. Nosotros debemos regirnos por la cultura del cielo. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Hay cosas que probablemente tú tienes haciéndolas por años. Pero Dios va a llegar un momento en el que si quieres que sane tu corazón, Dios te va a decir, en esto estás mal. En esto tienes que cambiar. Y tú puedes decir, pero siempre lo he hecho así. Ha sido mi hábito de toda la vida. Pero Dios te dice, es que ahora no eres tú. Ahora tengo que crecer yo en ti. Y esas son las áreas que Él quiere cambiar en nosotros también. Entonces, hay cosas también que tenemos en el interior que hemos ocultado bastante bien y que por años las hemos tenido guardadas para que nadie se dé cuenta de nuestra condición y para que nadie vea nuestra corteza enferma. Incluso muchas veces nos llegamos a olvidar de que esas áreas estaban ahí. Yo te quiero confesar que desde que yo decidí entregarle mi vida a Cristo de una manera honesta, yo empecé a orar al Señor y le decía, examíname, quita de mí todo lo que no te agrada, todo lo que no te gusta. Incluso le dije, esas áreas que yo no veo y que tú sí ves, porque Dios ve absolutamente todo, sácalas, porque a mí no me sirven y al contrario, frenan al Señor para que el Señor haga su obra en ti. Dios empezó a sacar cosas que yo ni siquiera sabía que estaban ahí. Incluso hoy en la mañana platicaba con mi esposo y le decía a una de ellas, o sea, hay áreas
que están tan ocultas que hasta se te olvidaron que estaban ahí. No te das cuenta, no las miras, pero que si tú te dispones a que Dios sane tu corazón, Dios te las va a revelar. Pero para esto hay que estar conscientes de que cuando Dios saca algo de nuestro corazón, hay áreas que van a doler. Porque ¿sabes por qué una persona oculta aquello que pues quiere olvidar? Pues porque duele. Tú lo ocultas porque duele, porque alguien te dañó en tu infancia y preferiste guardarlo tan adentro que dijiste, jamás nadie se va a enterar de que yo pasé por esto. Y decidiste guardarlo muy adentro de tu corazón. Pero cuando tú quieres cumplir el propósito de Dios y quieres que Dios trabaje en tu vida, va a salir a la luz. Y es importante porque el Señor te quiere hacer feliz, no solamente con darte todo lo que necesitas, sino con darte la plenitud. Y la plenitud a veces no va a ser como tú la imaginas, sino va a ser como Dios la quiere para ti. Y esa plenitud te va a confrontar con tus daños y con aquellas cosas con las que batallaste alguna vez. Entonces, si estás dispuesto a ser tratado por Dios, si estás dispuesto a vivir bajo el propósito de Dios, entonces también tienes que disponerte a que Dios trabaje esas áreas de tu vida. Por eso es que la sanidad es en pasos, es progresiva, no puede ser inmediata porque después nos asustamos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, si nos adelantamos procesos o niveles en los que Dios quiere hacer la obra, entonces echamos a perder muchas cosas. Y aquí te va un ejemplo. Muchos de nosotros queremos ir al gimnasio, ¿verdad? Y cuando vamos al gimnasio decimos, no, ya mañana me voy a poner, pero si bien. Pero te das cuenta que al ir al gimnasio, no sé, agarras apenas una pesita de 5 libras y ahí estás batallando. ¿Qué necesitas hacer para que puedas cargar, no sé, una de 100 o una de 120? ¿Qué necesitas hacer? Pues ser constante, habilitarte y irle subiendo el peso de poco a poco, ¿verdad que sí? Ahora que intenté hacer mi vida fit, gracias Señor, me acuerdo que cuando llegué a mí me daba vergüenza porque veía unos chavillos bien jóvenes y los veía cargando pesotas y yo nada más me quedaba así, yo no puedo, yo con mi pesita. Y me daba mucha risa y yo le decía al entrenador, oye, es que ¿cuándo voy a poder cargar una pesa así? No, mira, van a ser 2 semanas, así, esa. Y me iba subiendo el peso, según él, más me decía para que no me agüitara, ¿verdad? Pero ya después con el tiempo, ahora sí pude cargar pesas más pesadas y pues para mí era un gran logro, que obviamente pues el cambio no iba a ser en 2 meses que fui, ¿verdad? Pero sí me ayudó mucho en condición y todo, pero yo veo personas que han seguido en el gimnasio, y para los que nos ven en transmisión, ya no fui al gimnasio porque me embaracé, entonces no puedo ir al gimnasio, si no ahí seguiría. No es excusa. Cuando me alivie voy a volver. Ok, entonces yo veo ahora a los que continúan y a los que ya tienen un tiempo y los ves cómo sus cuerpos se han transformado y dices, ha sido gracias a la constancia que se tiene en ese proceso, ¿verdad? Entonces así es con el Señor. Si nosotros queremos realmente cumplir con la función que Él nos ha dado, pero hacerla bien, necesitamos ir poco a poco. Hay un ejemplo en Hechos y nos habla también de Pablo, porque el Señor lo usó como instrumento para convertir a los gentiles, y los gentiles son aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces Dios iba a utilizar a Pablo para que se convirtieran todas estas personas. Pero ¿qué pasó? Que Pablo era primero un perseguidor de la iglesia. Este hombre iba por el mundo matando cristianos sin medida. Entonces imagínate, el Señor lo transforma y le dice a una persona llamada Ananías, le dice, ve y háblale a Pablo que está en tal lugar y así y así. Sí. Ananías le iba a decir a Pablo lo que Dios le estaba mandando, ¿verdad?
Pero Ananías, yo me imagino que lo duda porque todo el pueblo y toda la gente que conocía a Pablo sabía quién era Pablo. Imagínate a Ananías en este tiempo de decir, ¿sabes qué? Vas a ir con era Saulo en ese tiempo, vas a ir con Saulo y le vas a decir esto y esto y esto. Y Ananías se queda, híjole, no Dios, pero ¿cómo? Si él mata cristianos, si yo me le acerco, me va a dar cuello. Pero Dios le dice, ve que yo ya lo he preparado, bla, 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 ¿verdad? Entonces Ananías va y se presenta ante él, pero aún así me imagino que lo hizo con miedo. Ahora, también la palabra nos dice que una vez que ya Pablo está convertido, pues él andaba con los apóstoles, andaba con los discípulos de Jesús, queriendo predicar y hablándole a todos, pero dice la palabra que Pablo lo único que hacía era confundirlos. ¿Sabes por qué? Porque la gente veía en Pablo un árbol enfermo. Y veía que por mucha sabiduría que él tuviera, aún así le veían esos brotes de esa cosa que se le veía al árbol. Lo veían con hongos y lo veían con cosas que no permitían que vieran lo que realmente Dios quería hacer a través de él. ¿Sabes qué pasó? Que los apóstoles lo mandan a un lugar lejos, creo que lo mandan a Tarso. Sí, bueno, lo mandan a un lugar lejos a que él sea procesado por el Señor. Pablo no duró un mes en ese proceso como creemos que es en el gimnasio. Duró años, creo que fueron 16 años los que duró el proceso de Pablo para que luego él pudiera comenzar en su ministerio. Entonces aquí te das cuenta de que Dios, para hacer la obra en una persona, se lleva tiempo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿quieres ser tú restaurado por Dios y quieres que Dios realmente haga un proceso en tu vida? ¿Sí? Muy bien, entonces prepárate porque Dios te va a confrontar con tus daños. Y quiero terminar con unos puntos bien rápidos que Dios hoy nos quiere entregar para nosotros llegar a nuestra restauración. Y es, ¿qué necesito para una restauración de Dios? ¿Qué necesito para sanar esa raíz que está herida, que no me permite dar frutos? Número uno, yo necesito reconocer el problema. No puedo yo sanar áreas en mi vida que no conozco. Entonces por eso necesito pedirle a Dios, Señor, examíname, busca en mí todo lo que está impidiendo que yo tenga una vida plena y una vida feliz. Revélame qué son esas cosas, porque yo quiero encontrar la solución en ti. Amén. Entonces este punto es, reconoce el problema. A mí algo que me ayudó mucho en mi proceso de sanidad es entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sabes que tú no vas a poder evitar sentirte mal por algo que te haga alguien o por alguna situación que vivas? Esto es inevitable, pero el que sufras por eso ya depende de ti. El que eso te dañe tanto y te haga vivir acomplejado o furioso por algo, eso sí va a depender de ti. Yo no digo, mi hermano, que no haya habido cosas que te hayan dañado al grado de que tengas la razón de enojarte por ciertas cosas y que quieras vivir así. Yo no digo que lo que te pasó no sea suficiente razón para dejarle de hablar a una persona, pero lo que sí es que no puedes dejar que ese sentimiento se apodere de ti y te haga vivir en esa amargura y te haga vivir en esa situación. Tú tienes que soltar y tienes que entender que sufrir depende de ti. Tienes que aprender a perdonar, ¿sí? Muy bien. Número 2 es confesar y reconocer delante de Dios todos los errores y las heridas. Muchas veces, mis hermanos, las heridas son tan profundas que no queremos reconocerlas ni deseamos que nadie las toque. Incluso no queremos que Dios las toque, como les mencionaba ahorita, ¿verdad? Pero yo necesito reconocer delante de Dios todo lo que me ha hecho daño. Es como ir al médico con una super herida aquí y no querer que me la traten.
y no querer que me cosan o que me pongan los ungüentos necesarios. Es así. Entonces yo necesito entender que traigo una herida en mi brazo o en donde quieras y decirle a mi médico, mira, esto me dañó. Mira, esto me dolió, esto es lo que me está haciendo daño. Porque si tú no vas ante el médico, ¿sabes qué pasa con esas heridas? Se engangrenan, ¿cómo se dice? Se te infectan, se te hace pus y ahí estás con la herida, pero aún más fuerte, ¿verdad? Yo necesito reconocerlo delante de Dios. Si fui yo quien cometió el error, también es importante que lo reconozcas delante de Dios, que le digas, Señor, yo me equivoqué y probablemente yo fui el que dañé y yo fui el que hizo tales cosas, pero hoy vengo delante de ti para que tú trabajes en esta parte de mi vida. Las heridas, mis hermanos, siempre van a demostrar la condición interior. Y una persona que está herida siempre va a herir a los demás. Siempre. Por eso es que es importante que nosotros las dejemos sanar por Dios. Bueno, es que hay muchas cosas personales que pudieran entrar aquí, pero el pastor Juan nos decía un ejemplo la semana pasada de una persona que ella estaba bien en su matrimonio, ¿verdad? No sé si se acuerdan, estaba bien en su matrimonio y todo marchaba bien hasta que platicaba con su mamá. Y su mamá le decía, ¿verdad? No, es que vas a fracasar igual que yo y te va a ir mal igual que a mí. ¿Sabes qué estaba haciendo esa persona dañada? Estaba dañando a su hija. Y una persona que está dañada daña a los demás. Y lo malo es que cuando eres dañado ya de este lado, también se lo transmites a tus hijos. Y tus hijos crecen con esas manera de pensar. Ha habido niños que no quieren ver a sus papás porque la mamá se encargó de meterle tantas ideas a la cabeza a sus hijos que hace que los hijos tengan rechazo al padre. O viceversa, ¿verdad? También puede haber padres que digan, tu madre me dejó y no sé, y todas esas cosas. Y los hijos tener ese daño en el corazón. Por eso tenemos que aprender que las heridas que no sanamos nosotros, que los daños y la batalla que nosotros no damos, la batalla que no damos, se la vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Quieres hijos sanos? ¿Sí? Tienes que ser un padre sano. Tienes que sanar. No puedes quedarte con eso en tu corazón. Número 3. Ahí te va lo más difícil. Tienes que perdonar a los que te han dañado. Aquí es donde muchos dicen, no, gracias, ya mejor así me quedo. Fue tanto lo que me hicieron que no puedo seguir con este proceso. Pero como hijos de Dios tenemos que capacitarnos en perdonar y en pedir perdón. ¿Sabes que uno de los daños que yo he tenido en mi vida y que estaban muy ocultos, que era lo que hablaba hoy con mi esposo, es que me ha impedido probablemente cumplir una función correcta dentro del ministerio que el Señor me entregó? Entonces, mientras yo no sane esas áreas que realmente te confrontan y dices, es que no puedo. Yo le decía a mi esposo, es que ¿cómo le hago? No sé cómo, porque tengo tiempo queriendo avanzar en esto, pero no puedo. Entonces, tú tienes que aprender que el perdón aquí juega un papel fundamental y que si no lo haces, entonces vas a quedarte frenado en esa área. No puedes crecer e ir por la vida justificándote en lo que alguien más te hizo. Ni tampoco puedes o pretendas seguir avanzando cuando te la pasas culpando a los demás por algo que estás viviendo. Tal vez tú no pudiste defenderte en ese momento, o tal vez no pudiste hacerle frente al que te hizo daño, pero sí puedes hacerte frente a ti mismo en este momento. El perdón muchas veces no es para la persona que te dañó, el perdón es para ti mismo, para que tú puedas ser libre de todo aquello que te está afectando. Mi hermano, yo sé que todos aquí tenemos un propósito y un llamado, pero si nosotros no aprendemos a perdonar, a sanar, a dejarle a Dios que Él lleve todo lo que nos está ofendiendo y nos
está dañando, entonces no vamos a poder llegar. Y si llegamos, vamos a estar limitados, porque Dios quiere darnos una vida completa en plenitud, en gozo y en libertad, pero hay áreas que nosotros frenamos a Dios por la falta de perdón. Entonces necesitamos comenzar a pensar, ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que soltar? ¿Qué es lo que me tiene que ayudar a ser libre para vivir como el Señor quiere que vivamos? Dice Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen a todo contra quien guarden rencor, para que su Padre que esté en el cielo también los perdone a ustedes de sus pecados. Entonces, si yo quiero que Dios me perdone, que todos decimos, perdónanos, Señor, por todo lo malo que hacemos y así, entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero? El perdón de Dios está limitado. Bueno, en este caso, así como lo menciona, tiene una restricción. Y esa restricción es que si yo no perdono a los que me ofenden, entonces yo tampoco puedo ser perdonado por Dios. ¿Te fijas la importancia del perdón? Tal vez a ti te parezca injusto perdonar a esa persona que tanto te ha dañado, o quien dañó tu corazón, a quien nunca te valoró. Perdonar a aquel que con sus palabras siempre te tumbaba y su indiferencia te quebraba cada vez más. Tal vez para ti sea injusto perdonar a esas personas, o a alguien que te golpeó, a alguien que te hirió, a quien te dejó cuando eras niño. Pero tenemos que aprender a hacerlo para recibir el perdón del Señor sobre nosotros. Amén. Hoy en día, mis hermanos, vivimos en un mundo que el sentirse ofendido está de moda. Y de hecho hasta hay marchas, ¿verdad?, para no perdonar, y ahí andan rayando la Plaza Mayor y todo. Entonces, queriendo hacer justicia por sus propias cuentas, pero realmente esto no nos va a llevar a nada más que a seguir anidando en el corazón el rencor y la amargura, que Dios quiere despojarnos de ella. Entonces, no solo esto de hacer justicia por las ofensas está en el mundo allá afuera, sino que también está en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos ponemos a, como tú me hiciste, a ti no te hablo. Como tú me hiciste la otra vez que llegué y no me saludaste y no me pusiste gel, a ti no te perdono. Entonces, muchas cosas que se viven ahí en el mundo las traemos aquí a la iglesia y nos sentimos jueces o nos hacemos jueces al no querer perdonar. Pero antes de orar, o si queremos ser escuchados, si queremos ser perdonados delante de Dios, necesitamos perdonar. El perdón no es un sentimiento, jamás lo vas a sentir. Si esperas a sentirte preparado para perdonar, olvídate, mi hermano, nunca va a pasar. El perdón es una decisión. Y esta decisión es algo que tú tienes que estar determinado a tomar. Yo tengo que determinarme a perdonar, porque las ofensas y la falta de perdón son un arma del enemigo que toda la vida va a estar presente. Todos los días. Yo me acuerdo que en este proceso de perdonar, yo era un periquito, yo perdono, hasta que se hizo una realidad en mi vida. Pero después de meses y después de tiempo que pasaba el tiempo, otra vez se venía y con las mismas personas. Entonces esto es un mundo de nunca acabar. El perdón siempre tiene que estar presente en tu vida. Número 4, necesitas aprender a recibir el perdón de Dios. Porque muchas veces las heridas nos hacen ver a Dios de una manera incorrecta y nos hacen pensar que no merecemos, o que sí, que no somos dignos del perdón de Dios. Pero sabes que Dios te ama y que a pesar de tus errores y de tus defectos, Él te acepta tal y como eres. Tienes un Dios que es misericordioso en todas las cosas y que Él te da el regalo de perdón y que lo recibes no porque te lo merezcas, sino porque es gracia de Dios. Amén. Y todos queremos ser como Jesús, ¿verdad? Entonces nos toca dar el perdón por gracia. Y termino con el punto número 5, que es restaurar la relación con Dios y con las personas que te dañaron. Lo primero
es que cuando tú tienes heridas en el corazón, lo primero que hay que hacer es tener una sana relación con Dios, en donde tú veas a Dios como tu ayudador y como el único que puede recibir tu adoración y que es el único que te puede abrazar en esos momentos. Y esa relación te va a ayudar a restaurar la relación con los demás. Muchas veces hay relaciones que han estado tan dañadas que no es que al perdonar tengas que ir a tomarlo de la mano y andar por las praderas brincando con él. No, pero sí significa que tú aprendas a ya no verlo con dolor. Sí, que ya no lo veas y digas, ay, no, sino que aprendas que las cicatrices son aquellas evidencias de un daño que estuvo, pero que ya no está. Y que si tocas una cicatriz, ya no duele. Ahí está, sí pasó, es cierto, pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque perdoné, porque aprendí a restaurar esas relaciones. Hay relaciones que sí se van a restaurar, como en el matrimonio. Todos nos ofendemos todos los días. Un enojo nos lleva a explotar y a decir palabras que a veces no quisimos decir. A nosotros nos pasó muy seguido. Y yo sé que allá atrás Dios les está hablando. Nos pasa entre matrimonios que cuando nos enojamos decimos cosas que ofenden al otro o pensamos simplemente. Pero esta es una relación que, nos guste o no, tiene que ser restaurada. Porque el matrimonio no es para el ratito que dure, el matrimonio es para toda la vida. Así que nos toca, mis hermanos, perdonar a aquellos que nos ofenden y sobre todo en nuestras casas. El perdón te hace libre y tenemos que vivir en libertad que Dios nos da. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Hay un hombre en la Biblia que también vivió muchas situaciones de rechazo, y este fue el rey David. David, en su tiempo de antes de ser rey, de ser llamado por Dios o de ser ungido por Dios, sufrió el rechazo de su padre, en donde lo mandó hasta lo más lejos a cuidar ovejas para que no le estorbara en todo lo que tenía que hacer. Y ese rechazo estuvo en él. Pero aunque fue rechazado y todo, el Señor lo eligió para ser el rey. Y no nada más esto, sino que también fue rechazado por su líder. Cuando David mata a Goliat y Saúl se da cuenta de que David es alabado por muchas personas y que lo quieren, entonces Saúl comenzó a tenerle envidia. Pero sabes que una actitud que me encanta de David es que él jamás guardó nada en su corazón. Y no quiere decir que no sintiera, porque todos los salmos están, hay ciertos salmos, no sé si es del 140 al 151 por ahí, en el que David habla y dice: Señor, mis enemigos me persiguen y me quieren acabar y quieren terminar conmigo. David estaba sintiendo el dolor que produce una persecución y que produce un daño. Pero él decía: pero aún así yo te alabaré. ¿Y sabes qué hizo David? David, en el tiempo de su persecución y de sentirse así, se fue a una cueva en donde le empezaron a llegar más personas dañadas, heridas, endeudadas. Y sabes, en vez de David soltarles el veneno que traía en el corazón, que porque él tenía un corazón sano y recto delante de Dios, comenzó a ayudarlos a salir de ese estado en el que ellos se encontraban. Aquí es donde tú puedes encontrar el ejemplo de un hombre que se dejó sanar por Dios y que las circunstancias no determinaron el cómo él iba a actuar, sino que decidió perdonar. ¿Y sabes qué dice Dios de David? Dice: este fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú quieres ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Entonces tenemos que sanar esas raíces. Sí te ofendieron, sí te dañaron, pero lo mejor que puedes hacer es soltar el perdón y dejar que Dios restaure tu corazón. Porque esas heridas que tú tienes te van a ayudar para bendecir a otros heridos, para ayudar a otros heridos. Tú no tienes idea
de si te dejas sanar por Dios, cómo puedes ayudar incluso al que tienes a un lado. Dios quiere utilizar tus heridas para restaurar a alguien más. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo sé que Dios habló a nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sé, Señor, que tú tienes un plan perfecto con cada uno de nosotros. Pero también, Señor, estamos conscientes de nuestra condición actual. Y que tal vez, Señor, muchos de nosotros estamos cargando con heridas en el alma que no nos permiten, Señor, ser esos frutos o esos llamados que tú has soñado de nosotros. Padre, hoy venimos a reconocer nuestra condición delante de tu presencia. Venimos a poner nuestros errores, nuestros defectos, incluso la cultura que traemos delante de ti. Porque no queremos cargar, Señor, con el peso de frustrar tu obra, Padre. Y así como lo vimos, Señor, en la historia de Pablo, Dios, que estaba frenando y que estaba confundiendo a los demás por los daños que él traía, Señor, yo no quiero ser el responsable de que tu obra se estanque. Al contrario, yo me quiero dejar sanar. Ve a mis raíces, Señor. Mira dentro de mi corazón. Ve mi condición y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, aquellas áreas que yo no puedo ver, yo te ruego, Señor, que tú las veas y que puedas examinar mi corazón y cambiar mi condición, Señor. Hoy me presento delante de tu presencia, Dios, para ponerme ahí, Señor, listo para que me examines. Y si tú quieres que Dios empiece a trabajar en tu vida, dile: Señor, yo quiero ser confrontado por ti, porque quiero cumplir ese propósito, porque quiero cumplir esa misión. Señor, ya no me quiero ocultar detrás de la herida. Ya no quiero culpar a aquellos que me hicieron daño. Quiero dejar de echarle la culpa a mis padres, a mis hermanos por hacerme tanto daño. Quiero dejar de culpar a aquel hombre, Señor, que me dañó. Aquella mujer, Señor, que me hizo daño. Aquel tío, Señor, que me hizo tales cosas, Dios. A los que abusaron de mí, Señor. Yo quiero dejar de culpar. Quiero entender que probablemente yo no pude defenderme en ese momento, pero que hoy sí puedo, Dios, tomar la decisión de perdonar y ser libre en el nombre de Jesús. Porque tú eres el que restaura lo que estaba herido, Señor. Tú eres el que pone su mano de sanidad sobre mis heridas y le das el tratamiento correcto, Dios. Yo no quiero que la gente me vea como un árbol enfermo. Yo quiero que ser de aquellos que producen tanta sombra y tan apetecible que se acerquen a cobijarse, Dios. Quiero ser de bendición para los que me rodean. No quiero ser un padre que transmita sus daños a sus hijos. No quiero ser una madre que por sus complejos no permita a sus hijos vivir en libertad. Quiero ser, Señor, de aquellos que transmiten la vida de Cristo, de aquellos que pueden sentirse en completa libertad para adorarte, porque están tan agradecidos contigo, Señor, que pueden expresarlo a través de sus cuerpos, de sus actitudes. Señor, obra en mí, trabaja en mí. Arranca la raíz, Señor, porque te quiero servir, porque te quiero cantar con libertad, con todo mi corazón, porque quiero honrarte con mi vida. Quiero que mis generaciones sean benditas por el poder de tu Espíritu Santo, sanador y restaurador, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Continúa con tus ojos cerrados. Y deja que hoy el Señor ministre tu corazón. Su presencia está en este lugar. Y Él te quiere sanar. Y Él quiere hacer de ti lo que Él ha soñado. Tú eres digno, Señor. Y hoy rogamos que quites de nosotros todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar.
Yo te invito, mi hermano, a que con todo tu corazón y con todo tu ser se lo expreses al Señor y le digas: Señor, quita de mí aquellas cosas que no me permiten avanzar, que me ciegan, Señor, que me dañan, porque quiero seguirte, Señor. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Dile al Señor: arranca de raíz. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Ese es nuestro deseo, Señor Jesús. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Dile al Señor: no puedo vivir. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Voy a seguirte, Dios. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Puedo vivir. Y así, con tus ojos cerrados, mis hermanos, quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas al Señor: en mis propias fuerzas yo no puedo, Señor. Tal vez tú te sientes como yo me sentí. Yo solo quiero hacer tu voluntad, pero cuando haga tu voluntad, llévame, Señor.
Y esta es una oración que probablemente hay en tu interior, el querer hacer las cosas correctas. Pero sabes, Dios no quiere trabajar con robots. Él quiere trabajar con tu voluntad. Necesitas decirle hoy al Señor: Señor, hoy quiero rendir mi voluntad a ti. Pero estoy consciente de que en mis propias fuerzas yo no lo voy a poder hacer. Necesito de tu presencia. Necesito de tu presencia. Y con todo tu ser dile: Señor, yo te necesito a ti. Para sanar todas aquellas áreas en mi vida, te necesito a ti. Y levanta tus manos en alto. Y sabes, levantar las manos es una señal de rendición a Dios, en donde tú le dices: yo no puedo. No puedo, Señor. Te necesito. Es como aquel niño chiquito que le extiende los brazos a su padre y le dice: cárgame, Señor. Cárgame, papá. Yo necesito estar en tus brazos. Porque solo no puedo caminar. Porque ya intenté por todos los medios hacer lo necesario, pero necesito tu presencia. No puedo vivir sin ti. No puedo avanzar sin ti, Señor. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Sí, Señor Jesús. Que esta palabra, Padre, sea para nosotros la voz de tu presencia. Que nos hable este día y todos los días para poder cumplir con tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.